Paciente operado de tiroidectomía total por cáncer de tiroides. Presenta hormigueos, parestesias y contractura muscular en el posoperatorio inmediato. Se debe sospechar de los hormigueos, las parestesias y la contractura muscular son signos y síntomas de hipocalcemia. Entonces, ¿qué es lo que ha podido pasar aquí cuando se ha hecho una tiroidectomía total? ¿No? Lo que ha pasado es que accidentalmente se han extraído las glándulas paratiroideas, han bajado los niveles de PTH y se ha producido hipocalcemia. Eso es lo que sucede bastante frecuente, es el hipoparatiroidismo por tiroidectomía total. Porque generalmente como la tiroides está alterada en su anatomía porque es un cáncer, entonces no se distinguen. Recuerden que el tamaño de las paratiroides son más o menos como más pequeños que un frejol, entonces a veces el cirujano no distingue bien si es un tejido normal o es un tejido patológico. Retira estas glándulas y se produce inmediatamente, hemos visto que en segundos se produce la regulación del calcio, entonces hay hipocalcemia. El regulador más importante de la concentración sérica de 1,25 dihidroxicolecalciferol o vitamina D es la PTH, ¿no? La hormona paratiroidea. Bien. La tiroides es otro órgano endocrino bastante importante y uno de los principales porque es uno de los que más patologías produce. El tejido tiroideo es una glándula impar simétrica ubicada en la parte anterior del cuello. Suele ser un poco más grande en las mujeres. Pesa más o menos 25 a 30 gramos y es de consistencia blanda. ¿No? En su ubicación anatómica, el polo inferior se encuentra más o menos entre el quinto a sexto anillo traqueal y el nivel superior asciende más o menos sobre los cartílagos cricoideo y tiroideo. A la parte anterior, ¿no? Se ve, ¿no? Con una concavidad, la parte posterior es una concavidad y la parte anterior es una convexidad. Más o menos mide de ancho 6 centímetros, de alto 3 centímetros y de espesor 18 milímetros. Las partes que tiene son los lóbulos, ¿no? El derecho, el lóbulo izquierdo y la parte central que es el istmo. El istmo a veces se proyecta hacia la parte superior formando el lóbulo piramidal o lóbulo de la Louet. Este lóbulo piramidal es un rezago embriológico del conducto tirogloso que es el que viene a ser el descenso del tejido tiroideo. Normalmente no existe este lóbulo piramidal, solamente existen ambos lóbulos, derecho e izquierdo y la parte media que es el istmo. Las relaciones más importantes son con los nervios recurrentes laringeos, que están muy cercanos al tejido tiroideo y que tienen la función de inervar a las cuerdas vocales. Entonces, cuando hay una patología tiroidea, por ejemplo, la tiroides crece mucho, hay un bocio gigante, puede comprimir a los nervios laringeos recurrentes y producir disfonía. O cuando hay una cirugía, puede lesionar a estos nervios y producir disfonía si es de un lado o afonía completa si es de los dos lados. Y las 4 glándulas paratiroideas, que como ya hemos visto es importante su relación porque sobre todo en la cirugía si se extirpan producen hipocalcemia. La irrigación del tejido tiroideo es bastante amplia, principalmente se da por la arteria y vena tiroideas superiores, ¿no? La arteria tiroidea superior es rama directa de la carótida externa, o sea, es un vaso con bastante velocidad de sangre y va a irrigar los 2/3 superiores de la tiroides. Y la rama tiroidea inferior, que es rama de la subclavia,
va a irrigar el tercio inferior. La arteria tiroidea media, la mayoría de las veces está hipotrofiada. Entonces, principalmente se da por la arteria tiroidea superior y la inferior. La inervación se va a dar por el nervio laringio superior, derecho e izquierdo, ambos lados, y el nervio laringio recurrente. Entonces, la inervación es mínima, no tiene mayor efecto en la función del tejido tiroideo. Embriológicamente, la tiroides va a derivar del endodermo, ¿no? Y esta se va a ubicar en el piso de la faringe. Esto va a producir la proliferación y va a producir el famoso agujero ciego. El agujero ciego se va a ubicar en la base de la lengua. Si tenemos aquí un embrión, vamos a tener que en la base de la lengua está ubicado el agujero ciego y este va a ir descendiendo progresivamente hasta lograr su ubicación anatómica final. Entonces aquí vamos a tener cómo va creciendo, el agujero ciego se va extendiendo y va formando el conducto tirogloso. Este conducto tirogloso finalmente se va a atrofiar y delante de la tráquea va a quedar el tejido tiroideo del final. Entonces podemos ver que a partir de la base de la lengua, donde se ubicaba el agujero ciego, va a descender progresivamente, ¿no? El tejido tiroideo a través del conducto tirogloso para ubicarse en su posición anatómica normal. Existen algunas personas en las cuales no desciende el tejido tiroideo y se queda en la base de la lengua y ahí comienza a crecer el tejido tiroideo. Entonces, en esos pacientes, si le examinamos la tiroides, no le vamos a encontrar. Hacemos que abra la boca, ¿no? Le hacemos bajar la lengua como quien examina amígdalas y ahí vamos a encontrar el tejido tiroideo. Generalmente ese tejido tiroideo funciona poco, entonces el paciente puede sufrir de hipotiroidismo congénito o puede quedarse en cualquier ubicación, ¿no? Al medio, ¿no? En la parte final. Entonces eso es lo que se llama como tiroides ectópica. Histológicamente, el tejido tiroideo está conformado por dos tipos de células, las células foliculares y las células parafoliculares. Las células foliculares van a formar los folículos, que son estas agrupaciones de células, ¿no? de una sola línea de células, que son células cuboidales llamados los tirocitos. Estas células cuboidales tienen la función de producir las hormonas tiroideas, la T3, la T4 y la tiroglobulina, que es la proteína que va a almacenar a las hormonas tiroideas dentro del tejido coloide que se ubica en el centro de los folículos. Entonces todo el tejido tiroideo está formado por miles de folículos tiroideos. Y fuera de los folículos tiroideos tenemos otras células llamadas células parafoliculares o células C. Estas células C no van a derivar del endodermo, van a derivar del ectodermo. Y son células que derivan del sistema de la cresta neural. Por eso tienen la característica de pertenecer al grupo APUT. Son células que van a producir muchas sustancias, sobre todo muchas proteínas y muchas hormonas. Cuando existen cánceres de la tiroides, entonces vamos a ver que existen cánceres de los folículos o cánceres de las células parafoliculares. En este caso se produce el cáncer medular de tiroides. ¿Y cómo se hace el examen del tejido tiroideo? ¿No? Se ubica en la parte posterior el examinador y con el segundo y tercer dedo se examina por separado cada lóbulo tiroideo. Y finalmente se le hace deglutir al paciente para que la tiroides se mueva y se puedan palpar algunas tumoraciones si es que existieran. Para la formación de las hormonas tiroideas es importante la presencia de una cantidad suficiente de yodo. Un adulto normal debe ingerir 150 microgramos de yodo por día. Estos 150 microgramos de yodo ingeridos, más o menos 120 gramos inmediatamente son captados por el tejido tiroideo y 30 gramos pasan a la circulación sanguínea. El tejido tiroideo entonces va a tener más o menos 120 gramos de yodo, de los cuales 40 gramos van a liberar a la circulación sanguínea y 80 gramos en forma de hormonas tiroideas van a ser degradadas en el hígado.
Estos 80 gramos de yodo que queden en el hígado, 60 gramos van a ser liberados a la circulación y 20 gramos van a ser eliminados por la bilis, y esta va a pasar a las heces. En la sangre entonces se va a asociar los 30 gramos que vienen de los alimentos, los 40 gramos que son liberados de la tiroides y los 60 gramos que son liberados del hígado. Todo esto se va a eliminar por la orina, los 130 gramos, más 20 gramos que se eliminan por las heces, son los 150 gramos que se han ingerido. Por lo tanto, se necesita ingerir diariamente 150 gramos porque se eliminan diariamente 150 gramos. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud ya ha establecido cuáles son los requerimientos diarios de yodo, ¿no? Por eso que en nuestro país y en muchos países se utiliza la sal yodada, porque no existe en la mayoría de los alimentos, no cubre los requerimientos diarios de yodo. En los niños de 0 a 6 meses deben ingerir 110 gramos por día, de 7 a 12 meses 130 gramos por día, de 1 a 8 años 90 gramos, de 9 a 13 años 120 gramos, los adultos 150 microgramos, las embarazadas de 200 a 220 microgramos y en la lactancia 290 microgramos por día, casi el doble, ¿no?, de un adulto normal. Entonces es importante recordar esto porque sabemos que el hipotiroidismo por deficiencia de yodo todavía sigue siendo la primera causa de hipotiroidismo en muchas regiones y por lo tanto produce bocio endémico y retraso mental en la mayoría de los niños. Por eso es que incluso el Ministerio de Salud, ya ustedes saben, ¿no?, que han hecho sus serums, tiene un programa especializado solamente en verificar si la sal está yodada adecuadamente. ¿Cómo podemos medir en las poblaciones la cantidad de yodo que ingieren? Se hacen estudios poblacionales haciendo la medición de la yoduria. Entonces, ¿qué se hace? Se mide el yodo en orina de 24 horas, ¿no?, en diferentes grupos poblacionales y se hace un promedio. En los adultos el promedio debe estar entre 100 a 199 microgramos por litro de orina y en las gestantes entre 150 a 249 microgramos por litro de orina. Si no cumple esto, quiere decir que esa población no está recibiendo adecuada cantidad de sal yodada. Entonces hay que intervenir para mejorar, porque muchas empresas pueden decir, sí, mi sal tiene yodo, pero si esto no se cumple, entonces hay que evaluar eso. Para la síntesis de las hormonas tiroideas, entonces, es importante una adecuada concentración de yodo en la sangre y en la ingesta diaria. Esta síntesis de hormonas tiroideas se va a dar en diferentes etapas. Se va a producir la captación y concentración de yoduro dentro de la glándula, luego se va a dar la oxidación del yodo a hipoyodito, la organificación, que es la incorporación del yodo oxidado, este hipoyodito, a los anillos de tirosina. Entonces la tirosina es el principal aminoácido que va a ser componente de las hormonas tiroideas. Luego se va a dar el acoplamiento de las moléculas de tirosina para formar T4 y T3. Esto se da gracias a una proteína que es la tiroglobulina. Y finalmente la secreción de las hormonas tiroideas hacia la circulación sanguínea. Aquí vamos a tener una célula, un tirocito, ¿no? Esta es la luz sanguínea y este es el tejido coloide. Tenemos el yodo que va a ingresar a través de un transportador hacia el tejido tiroideo. Este yodo se va a convertir, se va a oxidar gracias a la enzima peroxidasa. Esta oxidación, luego va a venir la organificación, que es la unión del yodo, se va a acoplar a la tirosina gracias a la acción de la tiroglobulina y se van a formar las moléculas, la monoyodotironina, la diyodotironina y la T3 y la T4. La T3 viene a ser la unión de una monoyodotironina y una diyodotironina, tiene 3 moléculas de yodo. Y la T4 es la unión de 2 diyodotironinas, tiene 4 moléculas de yodo. Las hormonas activas sabemos que son la T3 y la T4, que van a estar unidas a la tiroglobulina en el coloide. Luego, por pinocitosis,
se van a captar estas moléculas de tiroglobulina unidas a las hormonas tiroideas en vesículas que van a regresar nuevamente a la célula y gracias a unas enzimas llamadas proteasas se van a liberar estas vesículas y van a producir van a liberar la monoyodotironina y diyodotironina, las cuales nuevamente se van a degradar en tirosina y más yodo. Y la T3 y la T4 van a salir a la circulación sanguínea. Para la secreción de estas hormonas tiroideas, entonces, vamos a necesitar un estímulo. El principal estímulo viene dado por la TSH, ¿no? La TSH, que es producida en el tejido hipofisario, va a estimular al tejido tiroideo para la producción de T3 y T4. Y a su vez, T3 y T4 van a ejercer el efecto inhibidor sobre la TSH. La T3 y la T4 son producidas ambas por el tejido tiroideo, pero el 80% de la liberación de las hormonas es T4 y el 20% es T3. En la circulación sanguínea, la T4 se va a convertir en T3 porque la hormona activa es la T3. Entonces tenemos el eje hipotálamo hipofisario tiroideo. En el hipotálamo, la TRH, que es el factor liberador de TSH, va a estimular a la TSH en la hipófisis para la producción de T3 y T4. Principalmente se produce T4, que es la tiroxina. La T4 se va a convertir en T3, que es la triyodotironina, para que ejerza sus efectos. Pero existen unas situaciones de desnutrición, inanición, sepsis, que van a bloquear esta conversión de T4 a T3 y por lo tanto se va a producir un síndrome conocido con el nombre de el síndrome del eutiroideo enfermo, en el cual existe T4 normalmente, pero no hay T3 y no se van a ejercer sus efectos adecuados. Además, estas hormonas T3 y T4 van a ser transportadas a los tejidos periféricos a través de diferentes proteínas transportadoras como la TBG. En el eje hipotálamo hipofisario tiroideo, entonces, se van a producir diferentes alteraciones. Cuando el órgano tiroideo no funciona adecuadamente, la T3 y la T4 van a estar disminuidas y esto va a hacer que la TSH esté aumentada. Entonces, esto se llama hipotiroidismo primario, ¿no? Que se caracteriza por una disminución de T3 y T4 y un aumento de la TSH. Cuando el tejido tiroideo funciona más de lo normal por alguna patología, la T3 y la T4 van a estar aumentadas y esto va a hacer que la TSH esté disminuida. Esto se llama hipertiroidismo primario, que se caracteriza porque la T3 y T4 está alta y la TSH está disminuida. Cuando el problema se da a nivel de la hipófisis, hay un bloqueo en la formación de TSH, esta va a estar disminuida. Por lo tanto, la T3 y la T4 van a estar también disminuidas porque no se ejerce el efecto positivo. Esto se llama hipotiroidismo secundario, ¿no? Donde T3, T4 y TSH están disminuidos. Y cuando la hipófisis produce más TSH de lo normal, o sea, hay un tumor, por ejemplo, productor de TSH, esta va a estar aumentada y esto va a generar que la T3 y la T4 también esté aumentada, ¿no? Porque le da mayor orden a la tiroides. Esto se llama hipertiroidismo secundario, ¿no? Donde todas las hormonas TSH, T3 y T4 van a estar aumentadas. Además de la regulación por la TSH, también va a existir una autorregulación tiroidea. Esto se va a dar principalmente cuando hay una deficiencia de yodo. Lo que va a hacer el tejido tiroideo es que va a producir mayor cantidad de T3. Normalmente hemos visto que se produce más T4, pero si hay deficiencia de yodo es mejor producir más T3 porque lo que nos interesa es tener T3 a disposición, porque es la hormona activa. Y cuando hay exceso de yodo, se va a producir una inhibición de la captación de yodo, de la síntesis y de la secreción de T4. Esto se conoce con el nombre de efecto o fenómeno de Wolff-Chaikoff. Este fenómeno es el escape del efecto inhibitorio del exceso de yodo, que se utiliza mucho cuando hacemos tratamiento con yodo para pacientes con hipertiroidismo.
le damos una dosis muy alta de yodo y bloqueamos la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Normalmente lo que hacemos es, si hay una dosis adecuada de yodo, aumenta la captación, pero cuando esta dosis de yodo sobrepasa un nivel, la captación y la organificación de yodo comienza a disminuir progresivamente. Esto es lo que se llama el efecto de Wolff-Chaikoff. Las hormonas tiroideas, ¿no?, van a estar libres solamente en el 1% de las hormonas almacenadas. O sea, solamente el 1% van a estar circulando. La T4 se transporta libremente solamente el 0.03% y tiene una vida media de 6 a 7 días. Y la T3 se transporta libremente 0.3% y tiene una vida media más corta de 2 días. El resto de hormona está transportada unida a proteínas. La principal proteína transportadora es la globulina específica ligadora de tiroxina, pero también tenemos a la prealbúmina y la albúmina ligadora de tiroxina que van a transportar estas hormonas en menor cantidad. Esta unión a las proteínas va a estar modificada, va a estar aumentada en el embarazo con el uso de anticonceptivos, ¿no?, que tienen estrógenos, el uso de corticoides, los andrógenos, los salicilatos, que van a modificar sus niveles y por lo tanto su vida media. Estas proteínas son entonces la TBG, la albúmina y la prealbúmina. La TBG, la globulina transportadora de tiroxina, es la más importante en el transporte de ambas hormonas, la T3 y la T4. Además, en el metabolismo de estas hormonas van a intervenir estas enzimas llamadas deyodinasas. Las deyodinasas son de 3 tipos, la 1, 2 y 3, que van a actuar de diferente forma. La tipo 1 va a proveer T3 al plasma, es la más abundante y va a hacer que la T4 se convierta en T3. La tipo 2 va a proveer T3 a las células y la tipo 3 va a inactivar la T4 y la T3. La tipo 3 va a convertir la T4 en una hormona llamada T3 reversa, que es una hormona T3 inactiva. Esta deyodinasa se va a presentar especialmente en algunas patologías y también se va a presentar en el embarazo. Por eso es que la mujer embarazada necesita consumir más cantidad de hormona tiroidea de la que consumía cuando estaba sin embarazo. ¿En qué condiciones entonces van a disminuir la conversión periférica de T4 a T3? En el embarazo, en la restricción calórica, enfermedades hepáticas, enfermedades sistémicas, fármacos como el propiltiuracilo, glucocorticoides, propranolol, yopodato y la deficiencia de selenio. En algunas situaciones sí nos interesa disminuir esta conversión, por ejemplo en el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo me conviene que no exista T3 para que no siga actuando, no siga produciendo sus efectos, ¿no? Para eso se utilizan estos fármacos. En cambio, en situaciones patológicas no es conveniente porque disminuye la acción de la T3. Las acciones de las hormonas tiroideas van a darse en diferentes órganos. A nivel del cerebro va a producir el desarrollo y maduración del sistema nervioso central. Esto es importante sobre todo en el desarrollo fetal. Si tenemos un feto y una madre que tiene poca cantidad de hormona tiroidea, entonces la formación del sistema nervioso central va a estar disminuida. No va a haber proliferación axonal, no va a haber adecuada mielinización del sistema nervioso y por lo tanto este feto en el futuro va a tener retraso mental. A nivel de la hipófisis va a favorecer o va a bloquear la secreción y acción de la hormona de crecimiento y la secreción de la TSH. Entonces, si hay una deficiencia de hormona tiroidea, también va a haber una deficiencia de hormona de crecimiento. Por lo tanto, los niños con hipotiroidismo sin tratamiento van a tener talla baja. A nivel óseo, va a favorecer la acción del IGF-1
va a favorecer la diferenciación de los osteoblastos y la formación y resorción ósea. Cuando hay una deficiencia de T3, entonces también esto va a contribuir a que exista talla baja. Y cuando hay un exceso de T3, va a aumentar la resorción ósea, entonces va a favorecer la osteoporosis. En el hipertiroidismo de larga data suele haber osteoporosis, y también en los pacientes que utilizan grandes cantidades de T3, por ejemplo en mujeres que desean bajar de peso, se sobredosifican con T3 y finalmente terminan en osteoporosis. A nivel hepático, va a producir un aumento en la producción de glucosa, va a favorecer la lipogénesis, ¿no? Liberando ácidos grasos y glicerol, va a favorecer el metabolismo del colesterol y la síntesis de proteínas. En pacientes que tienen deficiencia de T3 se va a observar hipoglicemias, disminución de ácidos grasos y aumento de los niveles de colesterol. ¿Por qué? Porque la T3 hace que el colesterol se elimine. En cambio, cuando no hay T3, los niveles de colesterol aumentan en la sangre. Y también va a haber una deficiencia de proteínas. A nivel del tejido graso, va a favorecer la lipólisis y la captación de glucosa. A nivel muscular, va a favorecer la termogénesis, ¿no? Las hormonas tiroideas regulan mucho lo que es la temperatura corporal. Por eso es que los pacientes con hipotiroidismo tienen intolerancia al frío y los pacientes con hipertiroidismo tienen intolerancia al calor, ¿no? Porque hay un aumento de la temperatura corporal. Y también favorece la captación de glucosa. A nivel del sistema nervioso simpático, va a estimular a los receptores beta adrenérgicos, es decir, que va a mantener la frecuencia cardíaca adecuada. Por eso que en pacientes con hipotiroidismo, la frecuencia cardíaca está disminuida, y en pacientes con hipertiroidismo, la frecuencia cardíaca está aumentada, y también hay otros síntomas adrenérgicos como temblores, palpitaciones, sudoración, que es propio de este efecto de la hormona tiroidea sobre el sistema nervioso simpático. A ver, con respecto a la embriología de tiroides y paratiroides, una de las siguientes afirmaciones no es correcta. Las células C producen calcitonina y surgen de la cuarta bolsa faríngea, emigran desde la cresta neural hacia los lóbulos laterales del tiroides. ¿Eso es verdadero o falso? El tejido tiroideo tiene su origen embriológico en las células situadas en la línea media del suelo de la faringe y su origen es endodérmico. Esto es verdadero. Todos los componentes de la glándula tiroidea adulta, células foliculares y parafoliculares, tienen origen endodérmico. Esto es falso, porque las células parafoliculares derivan del tejido ectodérmico. Las glándulas paratiroideas superiores provienen de la cuarta bolsa faríngea junto con el componente tiroideo lateral, y las inferiores de la tercera bolsa faríngea junto con el timo. Esto es verdadero. Teniendo en cuenta la embriología del tiroides, cualquier tejido tiroideo en compartimiento lateral del cuello se considera actualmente como metástasis de cáncer bien diferenciado de tiroides. También esto es verdadero. Entonces la respuesta falsa es la C. ¿Cuál de las siguientes causas no aumenta la TBG? La TBG es la globulina transportadora de hormonas tiroideas, ¿no? La TBG es una globulina que se produce en el hígado, como casi la mayoría de proteínas. Entonces, ¿en qué patologías no aumenta? Sí aumenta en el embarazo, en la hepatitis infecciosa, también en el hipotiroidismo y por efecto los estrógenos. En la hepatopatía crónica, ¿no? En una deficiencia de función hepática, no aumenta la TBG. Los niveles plasmáticos elevados de tiroxina pueden producir lo siguiente. ¿Cuándo se aumenta la tiroxina? Cuando hay hipertiroidismo, ¿no? Entonces,
¿Qué se presenta cuando hay un aumento de esta hormona? Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la concentración plasmática de creatinina, acelera la frecuencia cardíaca, reduce el peso corporal, aumenta el metabolismo. Aumenta el gasto cardíaco es verdadero. Acelera la frecuencia cardíaca también es verdadero. Reduce el peso corporal también y aumenta el metabolismo también, ¿no? No tiene relación con la creatinina. Son estados asociados a la disminución de la conversión periférica de T4 a T3, excepto. La conversión periférica de T4 a T3 siempre disminuye en situaciones patológicas, porque esta es una función normal, convertir la T4 a T3. Entonces, si no se convierte es porque hay alguna patología. ¿Cuál de estas no es una patología? El sueño, ¿no? Es un estadio fisiológico. Entonces, en el neonato pretérmino, en el ayuno, desnutrición, estrés, va a disminuir la conversión de T4 a T3, pero no en el sueño. El hipotiroidismo secundario se caracteriza por excepto. Entonces, en el hipotiroidismo secundario está disminuida la TSH, está disminuida la T3, está disminuida la T4 y está aumentada la TRH por compensación. Y la tiroglobulina está aumentada, disminuida. También está disminuida porque no se estimula por la TSH. Entonces la respuesta es la A. Las glándulas suprarrenales son dos glándulas que están ubicadas por encima de los riñones. Tienen un tamaño más o menos de 2 por 3 centímetros y pesan 4 a 5 gramos. Estas glándulas suprarrenales tienen dos partes, tienen la corteza y tienen la médula. Ambas partes son completamente diferentes, tanto en origen embriológico, histología y función. La corteza es de origen mesodérmico y la médula es de origen ectodérmico y proviene de la cresta neural. Igual que la célula C de la tiroides, es el mismo origen.